Hola, buenos días. Mi nombre es Salvador Carreras, trabajo en el departamento técnico de Fuji Electric España y hoy vamos a hacer un webinar donde vamos a explicar cómo hacer una puesta en marcha para motores de imanes permanentes. ¿Vale? Básicamente, lo que vamos a explicar pues, son los primeros pasos para configurar el variador. ¿Vale? Tened en cuenta que en la mayoría de los casos el variador ya viene programado con una configuración previa. Nosotros, aquí lo que queremos explicaros es cómo podemos hacer esa puesta en marcha, básicamente para cómo podemos controlar ese motor. ¿Vale? Para ello será necesario pues, tener todos los datos de la instalación, ¿vale? Tipo de motor, placa de motor, evidentemente, y sobre todo también el tipo de encoder que hay en la máquina. Vale, estos son los contenidos. Primero empezaremos por una pequeña introducción, ¿vale? De nuestro variador, el variador que utilizamos para elevación, que es el modelo LM2, el Frenic-Leaf. Simplemente pues comentaremos qué tipo de motores podemos controlar. En el siguiente punto explicaremos los primeros pasos para hacer una puesta en marcha para un motor síncrono de imanes permanentes. También explicaremos en el apartado 3 cómo pasar de modo remoto a local. Luego también os explicaré qué significa remoto, qué significa local. También explicaremos cómo visualizar entradas y salidas digitales. ¿Vale? Eso es una herramienta muy buena para ver que el variador recibe señales de la maniobra. Y por último explicaremos cómo hacer un pole tuning, ¿vale? Tanto en modo estático como en modo dinámico. Vale, empezamos. Vale, como os comentaba, aquí podemos ver que, bueno, con un mismo variador podemos llegar a controlar, pues, tanto motores síncrono de imanes permanentes, ¿vale? Tanto con encoder absoluto como con encoder incremental. Incluso con encoder incremental también controlamos los motores donde tienen el encoder en la periferia. Vale, nosotros nos vamos a centrar sobre todo en este apartado aquí, motores síncrono de imanes permanentes con encoder absoluto. Encoder absoluto, bueno, comentaros primeramente que la diferencia entre un encoder absoluto y el encoder incremental es que el encoder incremental, el feedback que recibimos del encoder es la velocidad. En cambio, el encoder absoluto, el feedback que recibimos es velocidad y la posición. ¿Vale? La diferencia entre un encoder absoluto y un encoder incremental. ¿Vale? También que sepáis que también podemos controlar motores de inducción, tanto el lazo abierto como el lazo cerrado. Diferencia entre lazo abierto y lazo cerrado es lazo abierto es sin encoder y lazo cerrado es con encoder. ¿Vale? El mismo variador, el Frenic-Leaf, bueno, lo he comentado, que puede controlar todos estos motores y también puede controlar cualquier motor que tengamos en el mercado. ¿Vale? Vale, ahora entramos en los primeros pasos de puesta en marcha para motores síncronos de imanes permanentes. Vale, aquí lo que vemos, ¿vale? Es un mapa de motor, ¿vale? Tenemos una foto de una placa de motor, vemos una tabla donde vemos los parámetros básicos para motores síncronos y aquí lo que yo os quiero explicar es cómo poner un pequeño ejemplo de cómo programaríamos el variador y qué parámetros, voy a explicar cada parámetro qué es y cómo se programaría, ¿vale? Vale, lo primero que necesitamos antes de empezar es el mapa de motor, ¿vale? Donde salgan las características eléctricas del motor. Número de polos, hercios, RPMs, voltaje, potencia, amperios. ¿Vale? Aquí vemos la foto de un motor donde aparece toda esa información. Vale, una vez tengamos esta información, hay que configurar el variador y tal y como aparece en la tabla 9.3. Es importante seguir el orden, ya que hay algunos parámetros que es decir, que si no seguimos el orden y cambiamos un parámetro antes que otro, el variador por defecto te cambia algún parámetro. Entonces, el orden es importante. En este ejemplo, por ejemplo, vamos a poner este ejemplo de esta placa de motor, ¿vale? Lo empezaríamos programando el parámetro P01, ¿vale? El P01 se programan los polos del motor, ¿vale? En este caso, nosotros ajustaríamos por defecto bien a 20,
pero como yo tengo una placa de motor, un motor de 16 polos, yo ajustaría en P01 16 polos. Vale, en el parámetro F03 y F04 se programan tanto la velocidad máxima del motor como la velocidad nominal del motor. En este caso, programaríamos RPMs. RPMs, el motor es de 159 RPMs. Pues iríamos al F03, al F04 y programaríamos 159 RPMs. En el parámetro F de Francia 05, la tensión del motor, se programa la tensión del motor, ¿vale? En nuestro caso, es un motor de 300 voltios, ¿vale? Entonces iríamos al parámetro F05 y programaríamos 300 voltios. Importante, ¿eh? Aquí no hay que programar la alimentación del variador, los 380 voltios o 400 voltios que tenemos a la entrada del variador, sino la tensión nominal del motor, ¿vale? Esto es un fallo típico. ¿Qué más? En el parámetro F de Francia 11, esto es una función que le llamamos la protección térmica del motor. Aquí se configuran los amperios del motor. En este caso es un motor de 13 amperios y aquí programaríamos 3 amperios. Básicamente esta función lo que hace es, la misma descripción lo dice, es proteger el motor. En caso de que haya un consumo excesivo durante X tiempo, el variador se bloquearía por alarma OL1. Vale, ahora entraríamos en las P's, el parámetro P02. En el parámetro P02 se programa la potencia nominal del motor en kilovatios. Este mapa de motor, este motor es de 4,5 kilovatios, ¿vale? Entonces iríamos al parámetro P02 y programaríamos los 4,5 kilovatios. P03, la corriente nominal del motor, amperios, 3 amperios. Y el parámetro P07, el P07 es un parámetro, bueno, es la resistencia estatórica del motor, ¿vale? Se recomienda ajustarlo a 5%, pero es aún más recomendable. Bueno, es un valor, os explico un poco este parámetro. El P07 es un parámetro que influye a la hora de hacer el pole tuning, ¿vale? Es un valor que el variador puede llegar a medir. Es decir, si hacemos antes de hacer el pole tuning si antes de hacer el pole tuning hacemos un autotuning, haciendo un P04 a 1, el variador te mide este valor, ¿vale? Entonces, es muy, muy recomendable antes de hacer un pole tuning, hacer un autotuning, para que el variador te mida ese valor y posteriormente, a la hora de hacer el pole tuning y encontrar el fasado, eso nos ayudará a encontrar el fasado más fácilmente. Vale. ¿Qué más? Vale, pues estos serían los parámetros que hay que ajustar, ¿vale? Y, vale, ¿qué más? Después tenemos un parámetro que es el C21. Nosotros por el parámetro C21 podemos definir con qué unidad trabajar, ¿vale? Por defecto, C21 viene a 0, trabajas en RPMs, pero puedes trabajar tanto en metros minuto, puedes trabajar en hercios, depende del parámetro C21, ¿vale? Normalmente se suele trabajar C21 a 0 RPMs o C21 a 2, que serían hercios. También el parámetro F de Francia 42, este valor tiene que estar a 1, ¿vale? Por aquí es por donde le decimos al variador que vamos a hacer un control vectorial con encoder para motores síncronos. Si este valor no está a 1, el variador no seremos capaces de controlar ese motor. Vale, y por último, os he puesto aquí una fórmula. RPMs es igual a 120 por frecuencia dividido entre el número de polos. ¿Por qué os pongo esta fórmula? Os podéis encontrar alguna vez en motores donde no salga toda la información, todos los datos necesarios para introducir al variador. Por ejemplo, hay motores donde no aparece el número de polos y sin el número de polos es prácticamente imposible poder controlar el motor. Entonces, pongo esta fórmula porque si os encontráis alguna máquina donde no aparezca el número de polos, pues con esta fórmula podéis despejar el número de polos y directamente podéis averiguar, calcular el número de polos de la máquina. En este ejemplo, por ejemplo, si no tuviéramos los 16 polos, pues sería tan fácil como despejar el número de polos, pasaría aquí multiplicando
y las RPMs pasarían dividiendo. Quedaría el número de polos es igual a 120 por frecuencia dividido entre RPM. Pues si hiciéramos 120 por la frecuencia, que son 21,2 hercios, dividido entre los 159 RPM, si tenéis una calculadora a mano, veréis que salen los 16 polos. Vale, el siguiente paso es saber qué tipo de encoder hay instalado en la máquina. ¿Vale? Dependiendo del encoder que haya, se deberá ajustar el parámetro L01, ¿vale? Al valor correspondiente. Para motores síncronos de imanes permanentes, ¿vale? Tenemos tenemos 6 opciones. Yo os he marcado estas 5, porque estas 5 son las más habituales, ¿vale? Como ya he comentado al principio, para controlar motores de imanes permanentes es necesario un encoder con señal absoluta. Dependiendo del protocolo, ajustaremos el parámetro L01 y comprobaremos que la tarjeta opcional sea la correcta, ¿vale? También se podrían llegar a controlar motores de imanes permanentes con encoder incremental, ¿vale? Hay una peculiaridad que es, como el encoder incremental no sabe la posición, en el momento que perdemos alimentación en el variador, es importante tener claro que si tenemos un encoder incremental, el primer viaje habrá que hacer un pole tuning automático, ¿vale? Porque si no, no vamos a controlar la máquina. Si queréis más información respecto a este tema, me podéis enviar un mail, que luego al final os pondremos el mail de contacto y os explicamos lo que queráis. Vale, como podéis ver, lo que comentaba, el L01 se puede programar a diferentes valores. Se programa dependiendo del encoder que tengamos. Importante. Vale. Por último, el parámetro L02. En el parámetro L02 se programa la resolución del encoder, ¿vale? Estos son datos que aparecen en la documentación del encoder. Entonces, si el encoder es de 2048 pulsos, hay que ir al parámetro L02 y poner los 2048 pulsos, ¿vale? Es importante este valor tenerlo claro, porque si no, tampoco vamos a controlar el motor. Aquí os voy a mostrar 2 vídeos, ¿vale? Donde podremos ver un ejemplo real de configuración. Todo lo que hemos ido hablando en las anteriores diapositivas, ¿vale? Cómo programar el P01, cómo programar el P02, P03, todos los parámetros relacionados con el mapa del motor. Aquí ahora os voy a poner un ejemplo visual para que veáis cómo se programa, cómo podemos movernos por diferentes, por los menús del variador. Como podéis ver, tenemos 2 consolas, ¿vale? Esto no lo he comentado aún. El variador, las consolas son opcionales. Podemos elegir entre la avanzada, que sería la TP-A1LM2, sería esta de aquí, o podemos también encontrarnos con este tipo de pantalla, la TP-E1U, que es la básica, ¿vale? La diferencia entre una y otra, al final es, como podéis ver, la avanzada tiene más botones, es más gráfica. En cambio, la básica, pues, tiene menos botones y son segmentos lo que podemos ver. No vemos, solo podemos ver segmentos, básicamente. Vale, el ejemplo lo he hecho con el mismo mapa de motor que hemos explicado anteriormente y con un encoder, que es un encoder NDAT de 2048 pulsos por revolución. Vale, os pongo el primer vídeo y lo voy explicando, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es, bueno, la consola avanzada, en el menú 1 podemos entrar y ponerlo en español, eso es lo primero. Vale, después vamos a ir al parámetro, al parámetro C de Cáceres, al C21 para que veáis, acordaros que el C21 es por donde definimos en qué unidades trabajamos, ¿ves? A 0 es R minuto, a 2 son hercios, bueno, a 4, bueno, dependiendo de cómo se programe, vamos a trabajar en una unidad u otra. Yo lo he dejado por defecto a revoluciones por minuto, pero eso ya es decisión del usuario final. Ahora vamos al parámetro P01, lo ponemos a 16 polos. Vamos al parámetro F de Francia, F03, lo ponemos a 159 RPM, ¿vale? Todos estos valores son valores reales de una placa de motor. Ahora vamos al parámetro F04, también lo ponemos a 159 RPM.
Como podéis ver, me muevo con las flechas hacia arriba, hacia abajo, hacia derecha, hacia izquierda y es bastante rápido cambiar los parámetros. Ahora vamos al parámetro F11. En el parámetro F11 metemos los 13 amperios, que es la protección térmica del motor. Ahora vamos al parámetro P02. Acordaros que son kilovatios, potencia. Ponemos 4,5 kilovatios. En el P03 programamos los amperios del motor, que en este caso son 13 amperios. Vale, una vez hemos hecho, para un momento, una vez hemos configurado los parámetros del motor, ¿vale? Ya hemos configurado el número de polos, la potencia, el voltaje, las RPM y los amperios. Ahora lo que comentaba anteriormente en la anterior diapositiva, vamos a hacer un autotuning para que el variador me mida el parámetro P07, la resistencia estatórica. Ahora veréis que yo, el P04, para hacer un autotuning hay que ir al parámetro P04, ponerlo a 1, ¿vale? Validamos y una vez que validamos me sale un mensajito y me pone inicio por orden de run. El variador está esperando una orden de marcha. Yo le voy a dar una orden de marcha externa, ¿vale? Si, como veréis ahora, cuando yo le doy orden de marcha, el variador se me bloquea por alarma ER6. Si yo entro dentro de la alarma con el set, con el botón del medio, me sale, entramos dentro de la alarma y también nos da una pequeña información, que este es el subcódigo de la alarma. Seguro que os sonará a mucha gente cuando nos llamáis aquí a Fuji o habláis con el fabricante de la maniobra preguntando por errores, que os pidan el subcódigo de alarma. Pues el subcódigo de alarma se mira así, entrando dentro de la alarma, ER6 subcódigo 10. ¿Vale? Luego veremos los subcódigos. El subcódigo 10 nos da la pista del error. Y en este caso, el subcódigo 10 es que el variador, estamos intentando hacer un autotuning y no se ha hecho previamente, es decir, el parámetro L04, que es donde se registra el ángulo del fasado, está a 0. ¿Vale? Te está diciendo, oye, estás intentando hacer un autotuning y el ángulo que tienes en el parámetro L04 está a 0 y se bloquea por subcódigo 10. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero de todo, vamos a resetear la alarma, salimos con el PRG, le damos al botón reset y con el botón reset se resetea la alarma. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer es, vamos a ir al parámetro L04, que es donde se guarda el fasado del encoder y le vamos a dar un valor, 0.01, ¿vale? Un valor aleatorio, no da igual el valor que haya. Vale, ahora sí, si ese valor está a 0 nos sale el error 6, si está programado a un valor X, entonces ya nos deja hacerlo, ¿vale? Le damos a set, inicio por orden de run y ya le he dado orden de marcha. El variador está recibiendo orden de marcha y pone ejecutando. Eso implica que el variador está haciendo el autotuning. ¿Vale? Cuando finaliza, sale un mensaje, retire la orden de marcha. Si se retira la orden de marcha, directamente salta el siguiente parámetro. Y el valor nos ha calculado un valor de 17,20%. Vale. Nos lo ha medido, perdona. Vale, ahora el siguiente paso es, vamos a mirar el parámetro F42. Esto sí, acordaros que el F42 es por donde le decimos al variador que vamos a controlar este tipo de motor, motores de imanes permanentes. Tiene que estar a 1, perfecto. Y ahora vamos a los parámetros del encoder. Vamos al parámetro L01, tiene que estar en 4 porque es un ENDAT. Acordaros que el encoder que tenemos es un ENDAT. Y L02, los pulsos del encoder, 2048. Si aquí hiciéramos un zoom, aquí te pondría, te pone los pulsos del encoder. Vale, esto es con la consola avanzada. ¿Vale? Todo es muy visual, todo es fácil, lo hemos programado en 5 minutos, hemos metido el mapa de motor y ya tenemos programado el variador. Ahora el siguiente paso ya sería hacer el pole tuning. Vale, ahora vamos a explicaros exactamente lo mismo, pero que lo veáis cómo se hace con la consola básica, porque esto también nos lo podemos encontrar, ¿vale? Encontrar con una consola básica y también se puede hacer exactamente todo lo que hemos hecho con la avanzada, pero a nivel visual es diferente, ¿vale? Lo voy a ir explicando. Vale, PRG, programación, entramos dentro de programación. Primero de todo vamos al C21. ¿Vale? Con el Fun Data entro, con la flecha hacia arriba, hacia abajo, cambio. Aquí la diferencia es que no sabemos que el C21 A1, A2, hay que ir al manual y ver qué es 0, qué es 1, qué es 2, qué es 3. Vale, vamos al parámetro P01, lo ponemos a 16 polos, que es el número de polos del motor.
Vamos a las Fs, F03 y F04 a 159. ¿Vale? Ahora vamos al F05, que es la tensión del motor, 300 voltios. Vamos a la protección térmica del motor, al F11. Lo bajamos ahí lo ponemos a 13 amperios. Vamos al P02, que son los kilovatios. Ponemos a 4,5 kilovatios. P03, son 13 amperios. Vale, y vuelvo a hacer lo mismo de antes. P04, intento hacer un autotuning a 1 para que me mida el P07 y veis que me sale el R6. ¿Cómo puedo mirar el subcódigo de alarma en el R6? Aquí no sale. Vale, perdonadme. Para mirar el subcódigo de alarma con la consola básica, simplemente hay que entrar dentro también de la alarma y ahí me sale, entra directamente al menú 6. Si vamos al 621, en el 621, ahí te aparece el subcódigo de alarma, ¿vale? Que en este caso me saldría 621 y me saldría un 10, ¿vale? Vale, lo mismo, voy al L04, que es donde se registra el ángulo del encoder, lo pongo a 0.01, por poner algo, y entonces sí que voy al parámetro P04, lo pongo a 1, voy a Fun Data, me lo finaliza. Si sale en, es que lo ha finalizado. Y me calcula 17,71. Antes me ha calculado 17, me ha medido, perdona, 17,70. Vale, ahora vamos al parámetro F42, validamos que esté en 1. Perfecto. Y vamos ahora a los parámetros del encoder, el L01 y el L02. ¿Vale? El L01 a 4 es el NDAC y el L02, 2048 pulsos. Vale, pues eso sería... Esto sería un ejemplo, tanto con la consola básica, tanto con la consola avanzada, de cómo se programa el mapa de motor con el variador LM2. Vale. En este punto, en el punto 3, vamos a explicar cómo pasar de modo remoto a local. Vale. Esto, el de pasar de remoto a local, solo se puede hacer con la consola avanzada. Si tenemos la consola básica, no se puede. Con la básica, esta función no está disponible, básicamente. La diferencia entre remoto y local, ¿vale? En modo remoto, que es como viene por defecto el variador, es cuando el variador hace caso a las señales externas. Es decir, tanto la orden de marcha como las señales externas, señales digitales, X1, X2, X3, X4, ¿vale? Hace caso a la maniobra, ¿vale? Es decir, los botones de la consola, el forward, el reverse, el variador no hace absolutamente caso a nada. Hace caso a lo que las señales que recibe de la maniobra. En cambio, en local, si lo ponemos en modo local, es al revés. No hace caso a las señales externas, hace caso al variador, tanto la orden de marcha como la consigna de velocidad, ¿vale? Esto se utilizaba antiguamente con, no sé si os suena, con el G11 para hacer los autotunings y para hacer puestas en marcha. Esto a día de hoy ya no se utiliza. ¿Por qué? Porque a día de hoy todo se hace, digamos, cuando tú haces un pole tuning o haces un autotuning, todo se hace desde la botonera de la maniobra, ¿vale? Simplemente aprovechamos para el webinar para que sepáis, porque alguna vez nos habéis preguntado cómo pasar de remoto a local y de local a remoto, pues os pongo un pequeño vídeo para que sepáis cómo se pasa de remoto a local. Es muy sencillo, ¿eh? Simplemente tenemos un botón, ¿ves? Nosotros podemos saber si el variador está en remoto o en local desde la consola, ¿vale? Rem sería remoto, lock sería local. Y hay un botón donde pone help y pone en pequeñito rem lock, si os fijáis. Pues si lo presionamos, lo pongo otra vez, ¿eh? Si lo dejamos presionado, nada, 2-3 segundos, directamente de rem, ya verás que se pasa al lock. Tengo 1, 2, 3 segundos más o menos y se me pasa al lock. ¿Vale? No sé si lo habéis visto. Pues sí. Vale. Vale, en este apartado pasamos al punto 4. Veremos cómo visualizar las entradas y salidas digitales desde el propio variador. ¿Vale? Se trata de una herramienta que nosotros utilizamos mucho
para saber si el variador recibe o no señales de la maniobra. Vale, tenemos otro vídeo. Vale, tenemos que entrar a programación con el botón PRG, entramos al menú 3, donde pone Inverter Info. Vale, con la flecha hacia abajo me pongo encima, set para entrar. Y entramos dentro del 2, donde pone IOC. Si lo tuviéramos en español, pondría entrada E/S. Entradas, salidas. Vale, aquí desde este... Lo voy a pausar. Vale, desde aquí nosotros podemos ver todas las entradas digitales del variador. Forward, reverse, X1, X2, X3, X4, X5, XS, X7, X8, enable 1, enable 2. ¿Vale? Si están todas en blanco, que no están en negrita, eso implica que el variador no está recibiendo la señal. En cuanto esto se pone en negrita, ahora lo veréis, implica que el variador recibe señales. Empezamos por las enable 1, enable 2, ¿ves? Cuando se ponen así en negrita, es que está recibiendo señal. Ahora está permanente. El forward y las entradas digitales, pues sería el X1, X2, X3, bueno, las que sean. Si pasamos a la siguiente, a la 2 de 6, a la página 2 de 6, aquí lo que vemos son entradas digitales por comunicaciones, es decir, si recibimos en señales vía comunicaciones. Sería lo mismo, ¿eh? Si se activa X6, X7, X8, las señales que sean. Vale, esto es muy útil. ¿Por qué? Porque en una puesta en marcha, un ejemplo, típica consulta. Le estoy dando orden de marcha y el variador no me hace caso, no me funciona. No se me pone en marcha. Vale, lo primero que yo haría es vete aquí a programación, vamos a ver entradas y salidas digitales y vamos a visualizar si el forward, si recibimos esa orden de marcha, si el FWD o el REV, que es orden de marcha hacia un sentido o hacia otro, te está entrando. Si no entra, ostras, hay algo ahí que el variador no recibe esa información. Si el variador no recibe esa señal de la maniobra, implica que el variador no sabe qué hacer. ¿Vale? Entonces, es la manera de saber si el variador recibe la información de la maniobra. Vale, por último, entramos en el apartado de cómo realizar el pole tuning. Vale, pues el pole tuning observa la alineación en grados entre la posición absoluta del encoder y la posición física de los polos del rotor. Por eso necesitamos saber esta posición antes de hacer girar el rotor, ¿vale? El motor. Existen dos tipos de pole tuning. Existe el pole tuning en estático y en dinámico, ¿vale? Estático es el variador, el motor no se mueve y en dinámico el motor sí se mueve. Vale. El estático se puede realizar sin retirar los cables, ¿vale? Con la cabina montada y el freno no abre. ¿Vale? Fuji Electric fue el primer fabricante de variadores que implementó el pole tuning estático. ¿Vale? Pero también tenemos la opción de hacer un pole tuning dinámico y para esta opción sí que es necesario girar en vacío, ¿vale? Necesitamos que el eje del motor esté libre, vamos, sin cables. Las dos opciones son correctas e igual de válidas, ¿vale? Y a continuación os voy a explicar, pues lo mismo que antes con un vídeo, el pole tuning, primeramente el estático. Vale, vamos a verlo. Vale, entramos a programación. Vamos al menú 2, Function Code. En Function Code es donde podemos entrar a visualizar parámetros, ¿vale? Podemos entrar desde Dataset o de Datacheck. Aquí, desde Datacheck, entramos en Datacheck. Básicamente, aquí lo que vemos es el parámetro y todos los menús de los parámetros. En este caso, vamos a ir a buscar la L de lift. Y en el parámetro L03 es donde se programa, donde se hace el pole tuning.
L03 se tiene que poner en 4, que ese sería el estático. Luego veremos más adelante que si lo ponemos en 5 es el dinámico. Ahora estamos explicando el estático, el E03 lo ponemos en 4, validamos con el set y lo mismo, y te sale start by run command, que es inicio por orden de run. En cuanto el variador reciba la orden de marcha de la maniobra, aquí te lo pone a la derecha, en mantenimiento, ponemos el variador en modo mantenimiento y presionamos hacia arriba o hacia abajo, una dirección, nos da igual. En cuanto le damos orden de marcha, dura muy poquito, 1 segundo, 2 segundos máximo, te sale ejecutando y cuando finaliza te pone fin por caída de run. ¿Vale? Se escucha un pequeño ruido en el motor y te aparece fin por caída de run. Eso implica que ya podemos soltar la orden de marcha que está montando desde la botonera. Una vez que soltamos, directamente visualizamos el parámetro L04, que es donde se guarda el fasado del encoder. ¿Vale? El fasado del encoder nos ha dado 164,54 grados. ¿Vale? Esto nos lo apuntaríamos, este valor, y repetiríamos el proceso de pole tuning. ¿Vale? Lo ideal es intentar mover el eje del motor unos centímetros o intentar dar una orden de marcha para que el motor se nos mueva y el siguiente y volver a hacer un pole tuning. ¿Vale? El mismo procedimiento de antes. Si el valor nos da repetitivo, ¿ves? La diferencia es de menos 0,47 grados. Si el valor no hay una diferencia de 20 grados, implica que el pole tuning realizado es correcto. El fasado está bien realizado. Si nos da una diferencia, bueno, un momento, lo paro, Si nos diera una diferencia superior a 20 grados, entonces el proceso de pole tuning no estaría bien realizado. ¿Vale? Habría que cambiar una fase de motor. Creo que ahora lo explicaremos, os sale del vídeo, si no, lo explico. Una vez que se ha hecho el pole tuning, el siguiente paso es, pues giramos. Cogemos damos hacia un sentido, hacia otro y vemos que controlamos ese motor. Vale, ¿qué pasa si, lo que comentaba, qué pasa si la diferencia da, en este caso, un ejemplo, 105 grados? Si de 164 muevo el eje del motor, vuelvo a hacer un pole tuning, L03 a 4, y me calcula 270. Una diferencia de 105 grados. Eso implica, lo que comentaba, que el fasado no está bien hecho, el valor calculado no es correcto, y lo que hay que hacer es cambiar fases de motor. Para cambiar fases de motor, tenemos dos opciones. Una, hacerlo manual, es decir, irnos directamente a la instalación, digamos, al motor y cambiar una fase por otra, la U por la V, o la V por la W, o la V por la... Bueno, cambiar una fase de motor y volver a hacer todo el procedimiento de pole tuning. O se puede hacer mediante parámetro, ¿vale? El parámetro H190, aquí te lo explica, podemos cambiar una fase de motor mediante el parámetro. O sea, H190, si está a 0, lo pondríamos a 1 y si está a 1, lo pondríamos a 0. Hay que invertir el valor. En este caso, como está a 0, lo ponemos a 1. Recordad que es un parámetro protegido. Para poder cambiarlo, stop y flecha hacia arriba o hacia abajo. ¿Vale? Una vez que hemos cambiado el fasado del encoder, hay que hacer otra vez el pole tuning. ¿Vale? En este caso, nos da error 7. Vamos a ver error 7 qué significa. Aquí te pongo un ejemplo. Acordaros, si entramos dentro de la alarma, como hemos hecho dándole al set, aquí nos dice error 7, error 7, subcódigo 7. El subcódigo 7 implica que se ha retirado la orden de marcha a mitad de pole tuning. Eso implica, pues nada, pues que tú le estás dando orden de marcha y le has dado una pulsación a la orden de marcha y has soltado la orden de marcha. ¿Vale? Es el típico error que aparece cuando el pole tuning hay un error que la orden de marcha se pierde a mitad de pole tuning, básicamente.
Vale, una vez que hemos cambiado el mapa de motor, se volvería a hacer el pole tuning y si todo estuviera bien sobre el papel, nos darían resultados iguales, que no superarían los 20 grados de diferencia entre un fasado y otro y ya controlaríamos la máquina. ¿Vale? Vale, y ahora voy a explicar el pole tuning dinámico. ¿Vale? Tanto con la consola básica, que es la TPE1U, tanto con la consola avanzada, TPA1LM2. Vale, ¿cómo hacer el pole tuning con la consola avanzada? El dinámico, ¿eh? El dinámico es importante. Tiene que estar el motor libre, sin cables. Y, vale, vamos a ver el ejemplo. Iríamos a programación. Vamos al parámetro L03. Lo ponemos en 5, le damos a set, inicio por orden de run, le damos orden de marcha externa, ejecutando. Aquí lo que hace el variador es, empieza a girar el motor, yo lo voy a parar, voy a explicarlo. Lo que hace el variador es, empieza a girar el motor hacia un sentido, ¿vale? Y a los 10-15 segundos, sí, más o menos 10-15 segundos, gira hacia el otro sentido. ¿Vale? Si a mitad de pole tuning aparece este error 7, vamos a mirar el subcódigo. Sí, perdonadme. Vale, si nos sale el error 7, a ver dónde estaba, aquí. Vale. Si nos sale el error 7, subcódigo 52, que aparezca aquí. Vale, error 7, subcódigo 52, implica que las fases del motor están mal conectadas, es decir, están intercambiadas. Entonces, habría que ir al parámetro, lo mismo de antes, o vamos y cambiamos un cable U por V, o directamente desde el parámetro H190. Reset para resetearlo. Iríamos a programación, menú 2, chequeo de datos, iríamos a buscar el H1, dentro del H1 el 90, e invertiríamos las fases. Si está 1 lo pongo a 0 y guardo. Y volveríamos otra vez al parámetro donde se hace el pole tuning, al parámetro L de Lugo 03. Lo ponemos en 5, le damos a set, inicio por orden de run, y ahora ya el motor está girando hacia un sentido, al cabo de un rato girará hacia el otro, ¿ves? Ha cambiado de dirección, y si todo está bien, lo finaliza. Hasta que te sale, retire la orden de marcha. Entonces retiraríamos la orden de marcha y directamente el variador ha calculado el parámetro L04, ¿vale? 161 grados. La diferencia entre un pole tuning estático y un pole tuning dinámico es que el dinámico, si lo finaliza, implica que las fases del motor ya son correctas y implica que el fasado es correcto. ¿Vale? Entonces, 161,64 sería el ángulo correcto. No hace falta volver a hacer otro pole tuning dinámico para ver que el ángulo sea igual. No, si lo finaliza, ya está, lo damos por cerrado. 161,64. Vale, el siguiente paso es girar el motor. Antes de meter cables, siempre se recomienda ver si realmente controlamos ese motor, que no tengamos algún problema mecánico, que no tengamos algo externo que nos dé problemas. ¿Vale? Entonces yo giro hacia un sentido, giro hacia otro en vacío. Luego os explicaré que el consumo tiene que ser casi 0 amperios porque está girando en vacío, pero luego os explicaré a la hora de girar en vacío qué parámetros tenemos que tocar para que no se nos bloquee el variador. ¿Vale? Por defecto el variador estará programado pensando que tiene una cabina, que tiene un contrapeso, y si tú en ese momento giras libre, el variador piensa que tiene ese peso que tiene que aguantar, entre comillas. Tenemos que cambiar, básicamente tenemos que bajar ganancias para que el variador no se bloquee. ¿Vale? Luego lo explicamos. Vale, esto sería con la consola avanzada. Ahora vamos a explicar la consola básica. Es exactamente lo mismo, ¿eh? Vamos al parámetro L03, lo ponemos en 5, le damos a Fund Data, le damos orden de marcha. Cuando el 5 deja de parpadear, voy a parar. Cuando el 5 deja de parpadear,
es decir, está fijo, eso implica que la orden de marcha está dada. ¿Vale? La manera de saberlo es que el 5 está fijo y que el LED de run está encendido. ¿Vale? Eso implica que el variador está recibiendo orden de marcha. ¿Vale? A mitad de pole tuning, lo que comentaba, empieza a girar hacia un sentido. Si a mitad de pole tuning el variador se bloquea por R7, y aquí sí que vemos el subcódigo. ¿Vale? Vamos al 621, que lo he explicado antes. Si vamos al 621, vemos que el subcódigo es 52. Subcódigo 52 implica que las fases del motor no están bien conectadas. Lo mismo, vamos al parámetro H190, de 0, acordaos que es un parámetro protegido, hay que apretar stop y flecha hacia abajo, lo guardamos, vamos al L03, lo volvemos a poner en 5, le damos a Fund Data y ahora el variador, no vemos el motor, pero está girando hacia un sentido, al cabo de 15-20 segundos gira hacia el otro sentido y si lo finaliza te pondrá END, END, y directamente te saltará el parámetro L04. Y si vemos el parámetro L04, vemos que nos calcula 161 grados con 3. El siguiente paso, vamos a girar en vacío, hacia un sentido, hacia otro. Y aquí vemos los hercios, pero con el Fund Data yo puedo visualizar amperios. ¿Ves que le he dado una vez a Fund Data y de hercios se me ha pasado a amperios? Y yo estoy visualizando, pues eso, que me consume casi 0 amperios, 0,18 amperios. Vale, pues eso es el ejemplo de cómo hacer un pole tuning dinámico, tanto con consola avanzada, tanto con consola básica. Vale, esta es la tabla de los errores R7, ¿vale? Alarmas R7. Esta alarma, ¿vale? Para que lo sepáis, es una alarma específica y solo aparece cuando se está haciendo el autotuning o el pole tuning, ¿vale? Es una alarma específica de autotuning o pole tuning. Cada alarma tiene asociado un subcódigo, ¿vale? Con el subcódigo de alarma podemos llegar a tener algo de información para saber por dónde puede venir el problema. Por ejemplo, los casos más habituales, R7 subcódigo 52, que este es el que nos ha salido en la anterior diapositiva. Cuando se hace un pole tuning dinámico, correcto, subcódigo 52, ¿vale? Los resultados del tuning de posición del polo magnético no son anómalos. Hay mucha diferencia entre los diferentes resultados del tuning. Esto se traduce a cambia fases de motor, ¿vale? El subcódigo 52 solo va a aparecer cuando hacemos un pole tuning dinámico, ¿vale? Y las fases de motor no están bien conectadas. Otra alarma típica es el error 7 subcódigo 7, que este también ha salido en el ejemplo cuando hemos hecho el pole tuning estático. Error 7, subcódigo 7, lo pone por aquí, orden de marcha retirada. La orden de marcha se ha retirado durante el tuning, modo remoto. Se ha pulsado la tecla stop durante el tuning, modo local. Es decir, hemos quitado la orden de marcha a mitad de pole tuning. Hay varias, hay varios ejemplos. Aquí tenéis todo el listado. Y bueno, el típico también es el R7 subcódigo 24. Terminal en desactivado. Es decir, si tú le estás dando orden de marcha y por el motivo X la señal de enable, la señal de habilitación del equipo no le está llegando al variador, el variador se bloquea por R7 subcódigo 24. ¿Vale? Venga, seguimos. Vale, lo que comentaba, si hacemos el pole tuning dinámico y luego queremos girar el motor en vacío, es decir, sin cables, es importante tener claro estos tres parámetros. L65, L36, L38. ¿Vale? L65 es donde se activa o se desactiva la función de anti-rollback, es decir, la función del control a velocidad cero. ¿Vale? Por defecto, esto siempre va a venir programado a 1 o a 2, es decir, activado. Entonces, para girar en vacío, hay que ponerlo en 0. Hay que desactivar esta función, esta función. Y L36 y L38, que son las ganancias de posición en lazo la ganancia de velocidad, tanto en velocidad rápida, que sería L36, como en la velocidad lenta, ¿vale? Que sería L38, esto por defecto suele venir programado entre 1 más o menos y 2 más o menos. Entonces, nuestra recomendación es bajarlas a 0,5 para que la ganancia sea baja y que no tengamos que hacer
una corrección a la hora de mover el motor. Vale, únicamente en caso de girar en vacío, sin cables. Si tenemos la cabina, el contrapeso, tenemos todo con los cables, no hay que bajar estos parámetros, no hay que cambiar estos parámetros. Hay que confirmar el adecuado control del motor, es decir, que los consumos y el sentido de giro sea el correcto, ¿vale? Entonces hemos hecho el pole tuning, el siguiente paso es cambio estos 3 parámetros y el siguiente paso le doy orden de marcha. Giro hacia un sentido, giro hacia el otro, que todo me funcione bien, que yo le doy hacia arriba y el sentido de giro es el correcto, que los consumos son buenos, es decir, girando un vacío tiene que consumir en torno a 0 amperios, 0,1, 0,2, no puede subir mucho los amperios, a no ser que roce un poco los cables. El siguiente paso, una vez que yo confirmo que el control hacia ese motor es correcto, volvemos a dejar los parámetros de origen, L65, L36, L38, ¿vale? Para mover la carga, es decir, ya montaría todo otra vez y ya haría pruebas con carga. Si el sentido de giro no es correcto, ¿vale? No hace falta cambiar, no se tiene que cambiar las fases de motor. Porque si cambiamos las fases de motor, luego vamos a tener problemas para encontrar el fasado. No, hay que hacerlo mediante parámetros. Pero mediante el parámetro E98 y E99 definimos el forward y el reverse. Si yo lo doy hacia arriba y se me va hacia abajo el ascensor, eso implica que el E98 hay que intercambiarlo por el E99. Simplemente hay que cambiar esos 2 parámetros. Y si la flecha de dirección, ¿vale? Con la consola avanzada tenemos una flechita tenemos una flechita donde vemos la dirección del ascensor, si sube o si baja, ¿vale? Si no coincide con el sentido de giro, la flecha no coincide con el sentido de giro real del ascensor, mediante el parámetro K23 podemos cambiar la dirección de la flecha, ¿vale? Simplemente eso es a nivel visual, simplemente. Vale, por último, si el fasado del encoder o pole tuning no se ha realizado correctamente, los fallos que van a salir son estos. R, que es error de velocidad, OS, sobre velocidad, OC1, 2 o 3, pico de corriente instantáneo. ¿Vale? Son los típicos errores que aparecen cuando el pole tuning no está bien hecho, ¿vale? O el fasado del encoder no se ha hecho bien el procedimiento, ¿vale? Conclusión, si el pole tuning no se realiza correctamente, pues no seremos capaces de controlar el motor, ¿vale? Por eso, este punto 5, cómo realizar el pole tuning, es importante tenerlo claro para poder hacer una buena puesta en marcha y poder controlar el motor. Vale, pues ya hemos finalizado. Gracias por estar aquí en el webinar con nosotros. Y bueno, esto es lo que os comentaba, ¿vale? Si tenéis preguntas, ahora vamos a entrar en modo preguntas y respuestas. Si tenéis cualquier pregunta ahora mismo, pues in situ las contestamos. Si queda alguna en el tintero o más adelante os surge alguna duda, podéis enviar un mail a postventa@fujielectriceurope.com para preguntas técnicas. Y si tenéis algún otro tipo de consultas, tema precios, tema disponibilidad de equipos, etcétera, 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 tenéis este email info.spain@fujielectric-medioeurope.com, ¿vale? Donde podéis hacer cualquier tipo de consulta. Y también vía WhatsApp tenemos este número, pues si tenéis también que hacer alguna consulta.